Sean todos bienvenidos a la primera videoclase del curso sobre conversión de múltiplos y submúltiplos de unidades de medida eléctrica. Para ello, vamos a partir con las variables eléctricas básicas. En primer lugar, tenemos la carga, que está representada con el símbolo Q+ y Q-, y cuya unidad de medida es el coulomb. Después veremos la tensión, que tiene como símbolo la letra V y cuya unidad de medida es el volt. Luego continuaremos con la corriente, que tiene como símbolo la letra I y cuya unidad de medida es el ampere. Finalmente veremos la potencia eléctrica, que está representada por la letra P y cuya unidad de medida es el watt. La carga eléctrica se origina en el átomo. Como ya sabemos, el átomo está constituido por un núcleo que contiene partículas cargadas positivamente, como los protones, y partículas neutras llamadas neutrones. Alrededor del núcleo circulan partículas llamadas electrones, que tienen cargas eléctricas negativas. Cuando hacemos un análisis de las cargas de cada uno de estos componentes, vemos que el protón tiene carga eléctrica positiva, cuyo valor es de aproximadamente 1,6 por 10 elevado a la menos 19 coulombs. Para el caso del electrón, tenemos que la carga es igual al valor de la carga del protón, pero con signo negativo. Ahora, si queremos ver a qué equivale un coulomb, tomaremos esta misma ecuación y la pondremos de esta forma. Con esto obtenemos que un coulomb es aproximadamente 6.24 por 10 a la 18 electrones, una gran cantidad de electrones para lograr recién un coulomb. Ahora, si vemos la tensión eléctrica, esta la podemos definir de la siguiente manera. Si tenemos una carga positiva de un coulomb, esta con una carga negativa de igual valor pero de signo contrario. Como sabemos, estas cargas, al ser de signo contrario, se atraen. Para poder separarlas necesitamos una determinada cantidad de energía. Si para separar estas cargas necesitamos 1 joule de energía, para esta carga que tiene un coulomb negativo, podemos establecer lo siguiente: 1 volt es igual a 1 joule de energía por cada unidad de carga. Para poder entender esta unidad de medida, vamos a ver los siguientes ejemplos. En una pila eléctrica AA, entre los terminales positivos y negativos, hay una tensión eléctrica de 1.5 volts. Eso quiere decir que para mover una unidad de carga de un coulomb es necesario utilizar 1.5 joules de energía. Para el caso de una batería, entre los extremos hay una tensión eléctrica de 9 volts. Y en una batería de automóvil, entre cada uno de los terminales hay una tensión eléctrica de 12 volts. Para ver magnitudes mayores de tensión, vamos a ver la red eléctrica. En el caso del consumo domiciliario, en nuestro país tenemos 220 volts. Las casas están conectadas al sistema de distribución que realiza la transformación de este valor de tensión, al igual que el consumo industrial, que aprovecha la red trifásica para obtener 380 volts de tensión. El sistema de distribución, que está interconectado,
tiene valores de tensión que varían entre los 12.000 volts hasta los 23.000 volts. A su vez, este sistema de distribución está conectado al sistema de transmisión a través de un centro de transformación que se dedica a reducir el valor de tensión. Ahora, la red de alta tensión está compuesta por un conjunto de torres que llevan la energía a larga distancia. Este sistema, como dije anteriormente, es el sistema de transmisión, que tiene valores de tensión que van desde los 110.000 volts hasta los 500.000 volts. Y a su vez, este sistema está conectado a un conjunto de transformación que está acoplado a los sistemas de generación eléctrica. En la generación eléctrica hay una gran cantidad de valores de tensión que dependen de cómo está constituido. Ahora, si queremos ver una tensión de mayor magnitud, vamos a ver las tormentas eléctricas, que son generadas a partir de un nivel de tensión de los 100 millones de volts. Ahora, hablando de la corriente eléctrica, vamos a definir lo siguiente. Si en un conductor eléctrico con una cierta cantidad de cargas, comenzando desde un intervalo de tiempo, tenemos que esa cantidad de cargas, al desplazarse a través del conductor y definiendo un límite de tiempo, que en este caso será un intervalo de un segundo, definiremos un ampere como un coulomb por cada un segundo. Y ese coulomb corresponde a la carga eléctrica que se ha desplazado en un segundo. Para entender la magnitud de esta unidad, vamos a ver los siguientes ejemplos. Si una superficie estuviera cargada y tuviéramos contacto con esa superficie, aparecería una corriente eléctrica que, si fuera de 0,05 amperes, experimentaríamos un pequeño cosquilleo. Ahora, si por nuestro corazón llegase a pasar una corriente de aproximadamente 0,050 amperes, experimentaríamos lo que se llama fibrilación ventricular, que corresponde a una alteración del ritmo cardíaco que nos podría llevar a la muerte. Ahora, si lo llevamos al plano del consumo, tendremos esta lámpara que tiene filamento incandescente. Para que este filamento se encienda, se necesita aproximadamente 0,3 amperes. La incandescencia de este filamento será a los 0,3 amperes siempre y cuando la ampolleta sea de 60 watts. Para ver magnitudes mayores, vamos a ver otros artefactos. Por ejemplo, una plancha convencional utiliza entre 5 y 10 amperes aproximadamente. Una encimera de inducción eléctrica ocupa hasta 32 amperes si se utilizan los 4 platos simultáneamente. En el caso de un alternador de una central eléctrica, este puede generar entre 10.000 y 20.000 amperes. Y nuevamente, para el caso de un rayo, en este se pueden generar hasta 100.000 amperes aproximadamente. Ahora, respecto a la potencia eléctrica, se ha definido que es la energía utilizada por unidad de tiempo. En esto tenemos que un watt es igual a un joule por cada un segundo. Ahora, definido como potencia eléctrica, tendremos que un watt es equivalente a un ampere por un volt. Para entender mejor este concepto, lo veremos en términos de consumo y de generación.
Por ejemplo, en un smartphone se utilizan aproximadamente 2 watts de promedio y como máximo se utilizan 5 watts. En el caso de una lámpara LED se utilizan 10 watts. Ahora, en el caso de una lavadora automática convencional se utilizan entre 500 hasta 2000 watts. Para el caso del motor de un ascensor se utilizan desde los 6000 hasta los 10.000 watts. En mayores dimensiones podemos ver el tren eléctrico, que en nuestro caso podría ser el Metrotren, se utilizan hasta 320.000 watts. Ahora, en el caso de las plantas fotovoltaicas que están en todo el país, son capaces de generar hasta 2.400.000 watts. Y solo la planta hidroeléctrica de Biobío genera hasta 2.900.000 watts. Nuevamente al ejemplo del rayo, un rayo podría generar una cantidad de 1.000 millones de watts en un pequeñísimo instante de tiempo. Como ven, son magnitudes muy grandes y para ello podemos definir lo siguiente. Si comenzamos desde la unidad, que puede ser el volt, el ampere, el coulomb y el watt, tenemos que por encima de la unidad se utilizan múltiplos que corresponden a prefijos que amplifican el valor de la unidad. En ellos tenemos al kilo, el mega, el giga y el tera. El kilo en este caso corresponde a 1000 veces la unidad. Por otro lado, el mega corresponde a 1.000.000 de veces la unidad. El giga corresponde a 1.000 millones de veces la unidad. Y el tera corresponde a 1.000.000.000 de veces la unidad. Bajo la unidad nos encontramos con los submúltiplos, que corresponden a una pequeña fracción de esa unidad. Estos prefijos serán los siguientes: el mili, el micro, el nano y el pico. El mili en este caso corresponde a una milésima parte de una unidad. El micro corresponde a una millonésima parte de esa unidad. El nano corresponde a una 1.000.000.000ésima parte de esa unidad. Y el pico corresponde a una billonésima parte de la unidad. Para entenderlo mejor, vamos a ver el siguiente concepto. En notación de ingeniería se utilizan potencias de 3. Si tenemos como base la unidad, que es una potencia de 10 elevado a 0, tenemos el valor 1. Ahora, para los múltiplos tenemos, para 10 elevado a 3, esto corresponde a 1000 y esto se ha asignado con el prefijo K, que corresponde a kilo. Ahora, para una potencia de 10 elevado a 6, corresponde a 1.000.000 y a esto se le ha asignado con una M mayúscula, que es mega. Para la potencia de 10 elevado a 9, que corresponde a 1.000 millones, se le ha asignado la letra G, que corresponde a los gigas. Y finalmente, para la potencia de 10 elevado a 12, tenemos que 1 billón corresponde a 1 tera. Ahora, en esta tabla vemos la equivalencia. Para poder explicar mejor, usaremos unos ejemplos pasados. Por ejemplo, la potencia de un rayo, que es equivalente a 1.000 millones de watts, en este número podemos agrupar en conjuntos de 3 ceros. Con esto sabemos que 1.000 millones tiene 9 ceros. Y si vemos acá arriba en la tabla, 10 elevado a 9 corresponde a los gigas. Por lo tanto, esos 1.000 millones de watts pueden escribirse como 1 gigawatt. Ahora, si tomamos este mismo valor de los 1.000 millones de watts y tomamos los últimos 3 ceros, eso corresponde a una multiplicación por 1000. Y eso, según la tabla,
equivale a kilo. Por lo tanto, 1 gigawatt también es equivalente a 1.000.000 de kilowatts. Ahora, si hacemos el mismo procedimiento anterior y tomamos los últimos 3 ceros, que también son 1 kilo, será kilo por kilo y será 1.000.000. Y eso corresponde a 1 mega. Por lo tanto, 1 gigawatt es igual a 1000 megawatts. Sigamos entonces. Para los submúltiplos tenemos lo siguiente. Una potencia de 10 elevado a menos 3 es equivalente a una fracción de 1 dividido 1000, y esto corresponde en decimal a 0,01. Y esto se le ha denominado mili. Una potencia de 10 elevado a la menos 6 corresponde a una fracción de 1 dividido 1.000.000, y esto en decimal corresponde a 0,000001, y esto equivale a 1 micro. Para una potencia de 10 elevado a la menos 9 corresponde a una fracción de 1 dividido por 1000 millones, y eso equivale en decimal a un 0, seguido de 8 ceros, 1, y eso corresponde al nano. Lo mismo que en el caso de 10 a la menos 12, tenemos que la fracción es 1 dividido 1 billón, y eso corresponde en decimal a 0, seguido de 11 ceros y un 1, que corresponde a pico. En la siguiente tabla se muestran las equivalencias. Por lo tanto, tomando un ejemplo anterior, habíamos dicho que la corriente peligrosa para el ser humano era de 0,050 amperes. Ese mismo número, si lo transformamos de la siguiente manera, como 50 por 0,001, mirando la tabla de equivalencia, tenemos que este valor corresponde a mili. Por lo tanto, 0,050 amperes es equivalente a 50 miliamperes. A este mismo valor, si le sumamos al lado derecho 3 ceros más, nos quedaría lo siguiente. Este número tiene el mismo valor que el anterior, ya que los ceros al lado derecho no son significativos, pero nos ayuda para tener una perspectiva para cambiar de unidad. Estos 3 números corresponden a los milis, y estos 6 números corresponderán a los micros. Por lo tanto, este número corresponderá al valor de los microamperes. Por lo tanto, 0,05 amperes es equivalente a los 50.000 microamperes. Si hacemos lo mismo, agregando 3 ceros más, tenemos que este número ahora tiene 9 decimales. Esto corresponde a los nanos. Por lo tanto, el número de nanos está expresado en este valor. Es decir, que los mismos 0,050 amperes serán equivalentes a 50 millones de nanoamperes. Finalmente, hacemos el mismo procedimiento para los picos. Y aquí tenemos que los mismos 0,050 amperes son equivalentes a 50.000 millones de picoamperes. Para poder entender mejor, vamos a ver el siguiente procedimiento. Vamos a comenzar con los siguientes ejemplos. Número 1. Transformar 5200 volt hasta kilovolt. Entonces, una forma de operar sería saber dónde está ubicada la unidad, y haremos el primer escalón, la unidad. Después, un escalón más arriba está
el kilovolt. Entonces solamente hay un salto en ese escalón. Ahora nosotros estamos en volt y queremos pasar hacia kilovolt, o sea, tenemos que subir de escalón. Como la unidad de volt es más pequeña que la unidad de kilovolt, para poder ajustarnos a un valor más grande, tendremos que dividir por 1000. Entonces tenemos que 5200 dividido 1000 es igual a 5,2 kilovolt. Y esto tiene sentido, ya que kilo corresponde a multiplicar por 1000. Y esto quiere decir que si el 5,2 lo multiplicamos por 1000, tendremos 5200 volts. Por lo tanto, si queremos ir desde una unidad pequeña a una unidad más grande, por cada escalón que yo vaya subiendo, debo ir dividiendo por 1000. Segundo ejemplo. Si tengo $9,64 megawatt y lo quiero pasar a kilowatt, debo hacer lo siguiente. En la escala kilowatt está debajo del megawatt. Por lo tanto, yo quiero pasar de un valor mayor a uno menor. Por lo tanto, como 9 megas es mucho mayor que un kilowatt, deberé multiplicar por 1000. En este caso, 9,64 por 1000, y eso es igual a 9640 kilowatts. Y esto tiene sentido, ya que kilo corresponde a multiplicar por 1000. Entonces, si reemplazamos esta K por 1000 en este número, tenemos 9640 por 1000 watts. Y eso nos da 9.640.000 watts. Y como sabemos, este número puede ser igual a 9,64 por 1.000.000, que corresponde a mega. Veamos otro ejemplo. Ahora, si quiero pasar un valor en ampere a miliampere, debo hacer lo siguiente. La unidad del ampere está un escalón sobre el miliampere. Y como vimos anteriormente, cuando yo salto de un escalón a otro, tengo que multiplicar el valor por 1000. Entonces, para este caso tendré que 3,69 por 1000 es igual a 3690. Y en este caso serían los miliamperes.
para ver si esto está en lo correcto, lo puedo comprobar de la siguiente manera. Como mili significa 1 dividido 1000, tengo que es 3690 dividido 1000. Y eso me da 3,69 amperes. Para otro caso, tenemos que, si queremos pasar de una unidad más pequeña, que puede ser 5,02 microvolt a milivolt, tenemos que hacer lo siguiente. Como el milivolt está un escalón sobre el microvolt, para pasar de la escala menor a una mayor debemos subir, y eso es equivalente a dividir por 1000. Con eso tenemos que 5,2 dividido 1000 es igual a este valor, que tiene una coma, la movemos 3 espacios: 1, 2, 3, 0, 0, 0, y eso será 0,00502. Por lo tanto, esos 0,02 microvolt equivalen a 0,00502 milivolt. Ahora, ¿cómo sabemos si esta igualdad es correcta? Haremos lo siguiente. Como micro equivale a 1 dividido 1.000.000, este valor lo dividiremos por 1.000.000 y tendremos 0,0000502. Nótese que de aquí hasta acá está la millonésima parte, y eso será igual a esto dividido por 1000, y esto será agregar 3 ceros más, será 0,0000502. Por lo tanto, ese número es el mismo número. Veamos otros ejemplos. Ahora, si queremos pasar desde un valor pequeño como 47 miliwatts a un valor más grande como kilowatt, ahora aparecen dos escalones más. Partiendo con el escalón de watt hacia abajo tenemos los miliwatts, y hacia arriba del watt tenemos los kilowatts. Como queremos pasar de un valor menor a uno mayor, debemos subir dos escalones, y por cada escalón que subamos debemos dividir por 1000. Y dividir por 1000 dos veces es equivalente a dividir por 1.000.000. Fíjese que siempre esto es nada más que sumar la cantidad de ceros que tiene cada uno y obtengo el siguiente número. Por lo tanto, 47 miliwatts lo tengo que dividir por 1.000.000, y para ello coloco el número y completo las 6 cifras decimales, y aquí tenemos 2, 3, 4, 5, 6,
y el 0. Entonces 47 miliwatts es equivalente a 0,00047 kilowatts. Para el siguiente ejemplo, si quiero pasar de un valor mayor a uno bastante menor, por ejemplo 16 megaamperes hasta ampere, tenemos que la unidad de ampere, sobre ella están los kiloamperes y luego los megaamperes. Por lo tanto, si quiero pasar de los megaamperes a los amperes, tengo que bajar 2 escalones. Y eso significa que por cada escalón tengo que multiplicar por 1000. Y multiplicar por 1000 dos veces equivale a multiplicar por 1.000.000. Fíjense que este millón tiene 6 ceros, que equivale a la suma de esos ceros con esos ceros. Por lo tanto, los 16 los multiplico por 1.000.000 y eso corresponde a colocar el 16 y agregarle los 6 ceros. Entonces 16 megaamperes es equivalente a 16 millones de amperes. En resumen, si voy desde una unidad más grande a una unidad más pequeña, tengo que multiplicar por 1000. 1. Si bajo de escala, debo multiplicar por 1000 por cada escalón. Ahora, si subo de escala, debo dividir por 1000 por cada escalón. Es decir, si subo 2 escalones, tengo que dividir 2 veces por 1000 y esto es equivalente a dividir por 1.000.000. Y por el otro lado, si tengo que bajar 2 escalones, eso equivale a multiplicar por 1000 dos veces. Y eso es lo mismo que multiplicar por 1.000.000. Si te es difícil de recordar, te recomiendo la siguiente mnemotecnia. Como bajar de escala es más sencillo, entonces la operación es multiplicar, porque multiplicar es más sencillo que dividir. Y para el otro lado igual, como subir de escalas es más difícil, entonces tengo que dividir, porque dividir es más difícil que multiplicar. Y con esto termino la explicación de este video, esperando que haya sido de una gran utilidad. Nos veremos en un próximo video. Muchas gracias por tu atención.